Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sala virtual que amablemente nos ha cedido ASA. ASA, para los que no lo sepáis, es una asociación para el apoyo de las altas capacidades intelectuales que tiene su sede en Málaga y tiene alumnos, sin embargo, de toda la provincia, de toda la comunidad y también profesorado que por eso, entre otras cosas, pues tiene ASA salas virtuales para poder dar formación tanto a profesores como a padres. Entonces, desde el Toro Celeste, que es la entidad a la que yo represento hoy, pues estamos muy agradecidos por cedernos el espacio. Yo soy Pedro Plaza, estoy aquí hoy como director editorial de El Toro Celeste y estoy también en sustitución de Beatriz Domínguez, que es nuestra anterior coordinadora de la Cervantina y a la cual no le ha sido posible asistir hoy por un problema personal, así que la perdonamos y estamos nosotros aquí en sustitución. Me acompaña hoy Delma T. Martín, que es la coordinadora vigente de la Cervantina, nuestra colección de prosa, y por supuesto me acompaña Paula Juria, que es la autora de La hija de Pedro. La hija de Pedro es la primera novela que hemos publicado en El Toro Celeste en esta nueva etapa editorial y es la que ha inaugurado la colección de la Cervantina. La tenéis aquí, sé que muchos de vosotros ya la tenéis entre vuestras manos, los que no, pues siempre estáis a tiempo de adquirirlo tanto a través de nuestra página web como en cualquier librería de España. Y hemos descubierto hoy que podemos llegar también a Australia, así que no tengáis problema en pedirlo a través de nuestra página web. Luego, de todas formas, dejaré el enlace para que lo podáis adquirir tanto en digital como en físico. Bien, pues si os parece, yo voy a pasar a presentaros un poquito lo que es la editorial hoy por hoy, luego os presento un poquito la colección, luego Delma presentará a Paula, le daremos la bienvenida a Paula y hemos pensado que la mejor manera de desarrollar esta presentación pues era con preguntas, para que fuera un diálogo, para que fuera entretenido, para que fuera abierto. Entonces, en ese sentido, si en algún momento os apetece intervenir, podéis esperar al final que haremos ruegas y preguntas, pero si va al hilo de la conversación, tampoco tengáis miedo a intervenir durante esta, ¿de acuerdo? Bueno, pues os cuento un poquito qué es el Toro Celeste y os lo cuento a través de nuestro manifiesto. ¿Qué es el Toro Celeste? El Toro Celeste es una editorial consciente y orgullosa de su legado, de su herencia y ansiosa por revelar su futuro, por caminar los nuevos pasos que la guardan en su andadura. Es una editorial que busca, ante todo, la creación crítica plural. Creación porque ha de ser siempre un descubrimiento, una invención novedosa y original. Crítica porque ha de ser beligerante, ha de cuestionarse a sí misma y ha de cuestionar al mundo que la circunda. Y plural porque ha de formarse de una y mil voces y ser distinta a todas las demás. ¿Qué es el Toro Celeste? El Toro Celeste es una casa construida por muchas habitaciones. Están, por un lado, la habitación de la poesía, la Federica, y la habitación del teatro, la Calderona, de las cuales pues, os puedo enseñar algunas de sus publicaciones. En la Federica hemos tenido la suerte de publicar a Leonardo Sciascia, que es uno de los grandes autores italianos y ha sido la primera vez que se ha publicado en español su poesía completa. Y el último número de la Calderona, nuestra colección de teatro, pues ha tenido la suerte de contar con Laila Ripoll, que es Premio Nacional de Teatro aquí en España, y también con Rosa Montero, que entiendo que no necesita presentaciones. Por otro lado tenemos la habitación de la prosa, que es la Cervantina, y como ya venía diciendo, el primer título publicado ha sido el de La hija de Pedro, y la habitación del ensayo, que es la Zambrana, cuyo primer título ha sido Apuntes profanos, que también ha salido recientemente. Pero hay otras habitaciones hermosas e inclasificables que conforman este hogar, porque el Toro Celeste es una casa levantada por todos y cada uno de los libros y de los autores que conviven en ella. ¿Qué es el Toro Celeste? El Toro Celeste es una editorial y algo más. Es un proyecto cultural polifacético, un movimiento imparable, un temblor pensante en el firmamento. El Toro Celeste es, como escribió Juan Ceiles, el deseo de la salvación. Salvarme, al menos en la literatura. Y es, como exclamó Rafael Ballesteros, el anhelo del olvido. Cuánto queda por aprender y una vez ya sabido, por dudarlo. ¿Por qué recuerdo a Rafael Ballesteros y por qué recuerdo a Juan Ceiles? Pues porque fueron los miembros fundadores de esta editorial y hace ahora 2 años que nosotros la heredamos y reinventamos y reconstruimos un poco el proyecto a partir de las bases originales. Bien, pues centrándonos en la Cervantina, como habréis podido apreciar, es una colección de prosa,
¿Por qué prosa? Pues porque desde el principio quisimos dar cabida a la novela, pero también quisimos dar cabida a libros de relatos, a autobiografías y a otro tipo de libros que quizá no encajaban dentro de la etiqueta de novela. Entonces, pues decidimos poner algo más general como prosa, pero prosa de ficción de partida, aunque parta de una biografía, como es el caso de Paula. Os leo ahora el manifiesto de la Cervantina y ya sí que sí, pasamos a Paula, que es la protagonista de hoy. Dicen que si deseas tanto y con tanta fuerza algo, al final se convierte en realidad. Aunque no siempre nos funcione, lo que sí sabemos es que siempre nos quedarán los sueños. Y para soñar, siempre nos quedarán los libros. La Cervantina, además de una colección, es el hogar de todas aquellas historias forjadas en la imaginación y materializadas en la palabra. Es un rincón no necesariamente nuevo, pero sí particular. Un rincón en el que albergar todas las esperanzas, las batallas, las risas, los recelos y las pasiones en una misma esencia, la creación. La Cervantina es origen, pero también es destino, como en su día hiciera don Miguel de Cervantes, a quien debemos el nombre de este hogar, deslumbrando nuestras vidas con sus fantasías. Hoy trataremos de hacernos ecos de todos aquellos espejos en los que alguna vez debimos mirarnos, pero en los que nunca antes lo hicimos. Por todo aquello que pude haber sido, por todo lo que es y por todo lo que será. La Cervantina es dejar de escuchar fuera y comenzar a escuchar dentro. Es dar mundo para quitar mundo. Os invitamos a que os diluyáis en las líneas y en las curvas que conforman cada palabra y a que hagáis nacer en vosotros y para vosotros una nueva llama, la llama eterna de la imaginación. Pues con esta llama vamos a conocer a Paula, vamos a conocer a la hija de Pedro, no sin antes anunciaros que el próximo título que se publicará en esta colección será Bajo los cielos altos de Bucarest, de Javier Laveira, que es un libro de viajes por Rumanía. Así que, Delma, te doy la palabra para que presentes a nuestra querida Paula. Hola, buenas noches a todos y buenos días también a los que estáis un poquito más lejos, que está amaneciendo ahora. Y gracias a todos los presentes por brindarnos vuestro tiempo, que creo que es el regalo más preciado que podéis brindarnos. Si os parece, antes de nada, voy a presentar un poquito a Paula y después ya continuamos con las preguntas. Paula Juria es licenciada en Humanidades por la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, Australia. Comenzó y desarrolló su trayectoria profesional como periodista para el canal de radio y televisión australiano Special Broadcasting Service. Durante más de una década ha trabajado como intérprete oficial en los tribunales de Sydney y colabora habitualmente en varias publicaciones, como el periódico indígena The Curry Mail, entre otras. Actualmente colabora con la revista española Ecohabitat y ha publicado 3 libros de literatura infantil: Wiley's Farm, en 2015, The Cleverest Cinderella Ever, 2017, y La Gran Escapada, en 2020. Ahora presenta su novela autobiográfica o autoficcional, La hija de Pedro, una búsqueda identitaria con misterios y resoluciones que devienen en la ambivalencia de una narración que es tanto verdad como ficción, tanto realidad como ensueño. Un relato que, en fin, explora y cuestiona el entender del concepto identidad en general y en particular el de toda una época. Bueno, dicho esto, tengo que coger el libro de Paula, porque Paula, vamos a empezar a hacerte las preguntitas, si te parece, ¿vale? Para que sea así más ameno y estemos más relajados. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué significa ahora tener por fin tu libro en las manos? Bueno, pues me lo han preguntado otras personas también. Y lo que más siento es alivio. Alivio, sí, y porque ya puedo pasar página de una historia que ha sido larga, ha sido muy emocional y trabajarla en un libro es entrar en una zona del pasado en la cual yo ya quiero pasar página. Entonces, pues también estoy muy contenta, me llena de alegría ver el libro porque me parece precioso. Me encanta lo que habéis hecho, el Toro Celeste, me encanta todo, el formato, el tamaño, la composición, y bueno, es muy agradable de tener en mis manos.
Lo he vuelto a leer recientemente y lo he disfrutado esta vez más que ninguna, porque no es lo mismo que estar trabajando que leerlo Claro. como una novela, ¿no? Desde esa distancia. Qué bien. Siguiente pregunta. A ver, ¿en qué momento de tu vida decides escribir esta novela y qué te empuja a escribirla? Cuando quedó concluida mi búsqueda, esta novela, si la habéis leído, pues ya veréis que es una búsqueda, tenía claro que tenía que contar esta historia. Pero curiosamente no era el resultado de la búsqueda lo que más quería transmitir. No era, o sea, la trama estaba bien para hacer una novela. Bueno, se me decía que no se podía, tú no lo puedes hacer, eso es muy ambicioso. ¿Cómo vas a hacer una novela de suspense con un evento de tu vida? ¿No? No puedes. Colocar los tiempos, esto es complicado. Pero bueno, esto es lo que es La hija de Pedro, realmente. He ido colocando, he hilvanado una historia de manera que he hecho una novela. Bueno, aclaro, este libro, yo he narrado un aspecto, un evento, he hecho una narración de un evento de mi vida, que no es lo mismo que decir he narrado mi vida, por lo cual no es una autobiografía, ni me comprometo al pacto autobiográfico. Pero lo que aprendí, yo sentía que había realizado un descubrimiento. Y no era el de la búsqueda de la trama, sino que había aprendido algo a lo largo de toda una vida y escribiendo a medida que empecé a pensar en cuanto a la genética, en cuanto a la importancia de la genética realmente. Yo, porque había estado toda la vida observando este aspecto. Y creo que lo has dejado muy bien plasmado. Bueno, gracias. Creo que eso ha sido el mensaje principal, ¿sabes? ¿No? Sí, el tema principal, el tema de la genética y el valor real de la genética. Yo he encontrado que le damos mucha importancia a la genética y se entiende hoy en día que, bueno, hoy en día el pensamiento ha cambiado mucho. Se entiende que el entorno es lo que nos moldea, ¿no? Que la genética es una predisposición más que una predeterminación, ¿no? Una cosa es saberlo, esto, y otra cosa es vivirlo y como las familias son un microcosmos, yo lo traslado a la sociedad, ¿no? La sociedad está en nuestra familia y la familia está en la sociedad. Estos pensamientos que tenemos de sangre continúan siendo Podríamos decir, Paula, entonces, que para ti fue una necesidad, ¿no? El escribir Sí. quizás esta novela. Sí, bueno, puedo volver a ese tema, lo dejo ahora porque si no vamos a... Pero Vale. puedo volver al tema después. Vale, estupendo. Mira, esta pregunta tenía muchas ganas de hacértela, ¿vale? Te leo. Caminando entre sombras, Lazos invisibles y La hija de Pedro. Esos fueron los 3 posibles títulos de la novela que presentamos hoy. ¿Por qué escogiste finalmente la de La hija de Pedro? Porque es infinitamente mejor en el sentido de que apunta a la filiación. Inicialmente se puede hacer una lectura y decir, uy, es un libro de la hija de la hija de Pedro. Y las personas que saben quién soy dirán, es un libro sobre ella. Realmente no es un libro sobre mí, es un libro del tema de la filiación. Y entonces, pues, por eso era el mejor título. Y los otros, bueno, Caminando entre sombras
creo que hace un resumen del sentimiento ese. Es que estoy caminando. Van pasando muchas cosas, pero yo sigo caminando, ¿no? A pesar de que estoy caminando entre mucha sombra y mucha oscuridad, porque lo que estaba buscando era muy difícil. Estaba bien el título en ese sentido, pero creo que más exacto, se ciñe más al tema de la novela, al tema central, la hija de Pedro. Me gusta que le sí. A mí, como tú comprenderás, Paula, y te lo digo aquí en público porque creo que es lo correcto, me ha generado muchos problemas el título de La hija de Pedro, porque claro, dicen, el director editorial publica un libro para contar que ha tenido una hija, qué original. Entonces tengo a todo el mundo viendo el libro y diciéndome, Pedro, no sabíamos que habías tenido una hija, tal, felicidades, enhorabuena. Y está siendo problemático, pero es verdad que creo que dentro de la perspectiva de la autoficción es el que mejor funciona. En este sentido hay una cosa curiosa, ¿no, Paula? Y creo que es que el nombre de Pedro no cambia de la realidad a la fantasía respecto a otros nombres que, como comentábamos en otros momentos, sí que van mutando, ¿verdad? He conservado el nombre real, a eso te refieres, ¿no? Sí. Sí, así es. Tengo mis motivos. He guardado los nombres de las personas a las que creo no molestar. Y también ha habido otras razones, pues que no encontraba otro nombre realmente que pudiese, con el que yo pudiese moverme en esta historia. Pues partiendo de esa afiliación, Paula, paso a preguntarte yo por la búsqueda de la identidad. Como tú bien dices, al final quien verdaderamente es protagonista, pues viene antecedida en el título, pero luego va jugando la voz narradora con esa pregunta durante todo el libro. Entonces, ¿qué supone para Martina la búsqueda del padre y la búsqueda de su identidad propia? ¿Qué supone en el sentido? Bueno, para Martina, la búsqueda de su padre, la búsqueda Hay un tema que supone una dualidad. Es porque hay una voz que dice, tu padre no es tu padre, no es tu padre. Y hay otras voces que están diciendo, pero bueno, a ver, ¿tú estás bien? ¿Cómo dices que tu padre no es tu padre? ¿Cómo eres tan atrevida de decir una cosa así? Y ahora voy a pasarme al evento. Bueno, sí, eso es. Había esas voces que estaban cuestionando esto hasta el punto de Martina sentirse que está enloqueciendo. Porque efectivamente Martina era la hija favorita, decían, ¿no? Los demás. Es la hija favorita. Había una gran unión. Y aquí está Martina diciendo que yo no sé si mi padre es mi padre. Bueno, pues tú a lo mejor, Martina, tienes que ir a un psicólogo. Martina, eres muy fantasiosa. Martina, bueno, hasta preguntarle al padre. Pero bueno, no voy a desvelar la historia. Pero lo que sí supone es un trastorno. Supone un trastorno. Pero había dos cosas que se pueden hacer. Una es, quizás lo que hubiesen hecho otras personas más sensatas, es dejar el tema. Y Martina, un poco trastornada, decidió no dejar el tema y empujar hasta encontrar. Y esto es la historia de la búsqueda, ¿no? Y no voy a decir qué es lo que encuentra. Es un trastorno, era la hija de Pedro. Sí, quizás también, quizás, bueno, muy importante es que hace un estudio sobre el tema. Se dedica a observar el tema de la identidad y de los fenotipos desde una temprana infancia
otras personas vienen con la identidad dada. Eres de Ávila. Vas a este colegio, hablas de esto, practicas o no religión, esta es tu preferencia sexual. Más o menos la sociedad te lo va diciendo, luego tú vas quitando cosas, diciendo, no, si esa no era mi preferencia sexual, o no, yo es que ya en Ávila no quiero estar y me voy a otro sitio, porque las identidades también son plásticas, las identidades yo creo que, bueno, preferiblemente, en mi opinión, pueden cambiar, ¿no? Pero si hay duda desde una temprana infancia, hay una en la novela, para Martina, una exploración, una obsesión. Entonces empieza pues observando de cerca diferentes fenotipos, diferentes cuestiones, diferentes conversaciones, todo lo que significa algo para aclarar su identidad. Ujú. Yo creo, Paula, que una de las cosas que cuando leímos por primera vez el libro nos convenció de querer publicarlo fue el hecho de que, siendo una historia particular como la de Martina buscando quién es de verdad su padre, creo que en realidad tiene un algo de historia universal. En realidad yo creo que son menos las familias estructuradas que las desestructuradas, ¿no? Quizás no en tu familia de papá, mamá y hermanos, pero creo que todos tenemos en nuestra familia de primos, abuelos, hermanos, amigos, algún caso de, anda, pues resulta que su abuela no era su abuela porque en realidad era la segunda mujer de su abuelo. O de, oye, en realidad aquel hijo era adoptado porque luego fueron a China y adoptaron, o cualquier cosa de un hermano que luego apareció por otro lado, o un sobrino que se fue a vivir a casa de los primos pero lo trataron como un hermano. Creo que hay muchas historias que al final tienen que ver con descubrir que no procedemos de donde pensábamos y cómo eso nos cambia, que quizás no debería cambiarnos, pero como tú dices, al final es un condicionamiento. Y yo creo que eso nos convenció mucho para decir, esta es una historia que debe ser contada porque es una historia de la que mucha gente puede sacar provecho y decir al final, bueno, pues la sangre no era tan importante como yo en un principio creía. Y hay otras cosas que nos definen más y que permiten que esa identidad se moldee, ¿no? Entonces yo, a propósito de esto, quería preguntarte por una cosa que a mí me obsesiona, quizá por el lugar en el que vivo. Nosotros somos de Málaga y Málaga al final es un sitio de frontera. Vivimos con gente que viene de Inglaterra y se ha criado aquí, con gente que viene de Marruecos y se ha criado aquí, y en particular con mis amigos árabes, pues cuando están aquí son los marroquíes o son los moritos, y cuando van a Marruecos pues son los españolitos, ¿no? Entonces tienen ahí un conflicto de identidad que no saben exactamente a dónde pertenecen o qué pesa más. Entonces yo quería preguntarte cómo le afecta a Martina el hecho de crecer entre Australia y España, entre España y Australia, y en una cosa que tú haces mucho énfasis durante el libro, que es en el ser y en la identidad vasca, que no es la misma que la de Madrid, por ejemplo, que también es otro lugar que se visita en la novela. Bueno, otra dualidad. Visto desde un punto de negativo, vamos a decir que las dobles nacionalidades a veces se pueden sentir como una esquizofrenia, son dos realidades, ¿no? Y estás en un lado y tienes el recuerdo del otro. Bueno, en el caso de tus amigos no, porque está todo muy cerquita. Qué maravilla tener esas dos nacionalidades, eso para mí me parece maravilloso. Pero si se trata de Australia ya es diferente, entonces ahora pues siempre estás en los dos sitios y en ninguno, ¿no? Pero por otra parte, bueno, yo estoy de acuerdo con el escritor Amir Malouf, me gusta mucho su planteamiento. Él dice que las identidades pueden ser, deben de ser, ¿no? Bueno, una serie de pertenencias. Y no puedes, no se puede decir, es que mi identidad es nación, ¿no? Español, yo soy español, o yo soy pues otro país. No, esto es muy limitado. Realmente esto está bien para el DNI o el pasaporte, pero somos pues una serie de pertenencias lingüística, pertenecemos a un grupo
de religión, o lo que he dicho antes, ¿no? Son muchas las cosas las que nos hace ser quienes somos, ¿no? En el caso de Martina, a mí lo que yo lo que siento es que pone en relieve el tema de la sangre y la diferencia. Lo pone en relieve, el irse a Australia. Si pongamos que se hubiese quedado junto a su padre, ¿no? En Madrid, quizás no hubiese insistido tanto en esa búsqueda. De hecho, en el capítulo temprano en la novela está y tiene dudas de si es su padre o no es su padre. Se lo pregunta. Bueno, no voy a desvelar todo, pero como que queda tranquila de que hasta aquí hemos llegado ya con el tema, ¿no? Es después, debido al entorno, a las cosas que oye, que decide retomar esa búsqueda, esa obsesión, ese trastorno del que estaba buscando otra vez al padre. Pero bueno, ahora voy a aprovechar para decir, ¿no? Me dices lo de tus amigos, ¿no? El tema de las fronteras y de las naciones, de la identidad, es interesante en el sentido de que cómo se entiende la inclusión, ¿no? En Australia se practica la inclusividad. ¿Cómo se entiende la inclusividad y la igualdad? Es en el sentido de fomentar y aplaudir la diversidad. Entonces yo cuando fui a la universidad tenía, pues era había mucha diversidad, había chicas musulmanes con el velo puesto, sikhs, chicos africanos, había gente de todos los lados y nos sentábamos todos juntos, entonces se celebra la diferencia. A mí me gusta que se celebre la diferencia. Nosotros, bueno, no voy a decir nosotros, generalizar, pero se entienden a menudo, sí, practicamos la inclusividad, pero ¿qué inclusividad? La de que te tienes que parecer a mí, que eres de por ahí, entonces deja de ser quien eres. Entonces te incluyo. Cuando dejamos de pensar así, cuando dejamos de notar la diferencia, cuando la diferencia se hace indiferente, no es la forma correcta. Cuando celebramos la diferencia de esa forma, ¿no? Es la forma correcta porque entonces sí estamos incluyendo, entonces sí estamos construyendo, entonces cesan los conflictos. Todos los conflictos de la identidad es porque nos fijamos en la diferencia como un problema, como si fuese un problema. El tema de la sangre, estamos todavía anclados en el tema de las razas y las fronteras, ¿no? Todavía, hoy en día, aunque parezca que no, pero sí. Seguimos pensando que somos raza y no somos raza, somos especies, somos una especie. Hay etnias, pero hay regiones, hay todo tipo de expresiones de diversidad. Pero sin embargo, pues es una construcción social esto de que haya razas y haya fronteras, y es todo muy reciente además. Las fronteras se dispararon en el siglo XVIII. Y la eugenesia en la Alemania nazi es muy reciente también. Entonces todavía el legado de la sangre, bueno, de hecho estamos viviendo una monarquía. ¿Qué es una monarquía? Una monarquía es un estado de gobierno en el cual tenemos una dinastía familiar, ¿no? Entonces, nosotros los humanos somos muy curiosos, nos hemos realmente obsesionado con esto de la sangre y de la genética, el racismo científico, partiendo de Darwin. Y entonces, pues yo, a lo largo de mi vida explorando estos temas, no he visto más que problemas al ver ese
esta obsesión, ¿no? Y esta obsesión que yo he vivido en mi entorno inmediato, sintiendo esa diferencia, ¿no? No sé si me he ido por los torros de Úbeda un poquito. No, respondes perfectamente a la pregunta y además es lo que te decía, que a partir de una historia particular podemos llegar a cosas universales, tanto es así que ya has ido más allá, porque yo pensaba en otras historias cercanas que podemos conocer todos, pero tú te has ido a la constitución de la sociedad que somos y eso me parece fantástico. Bueno, habéis visto que el libro no solo tiene un texto fantástico como novela, sino que además está precedido por un prólogo a la altura. El prólogo es de Manuel Alberca y Manuel Alberca es uno de los grandes expertos, el mayor experto probablemente de España en autobiografía, autoficción y también antificción. Y bueno, pues yo no quería dejar de leer un trocito del prólogo y a partir de ahí hacerte otra pregunta más, Paula. Entonces, dice Manuel Alberca, he leído el manuscrito de este relato con absoluta devoción, en pocas sesiones y con escasas pausas, embebido en los avatares y en las preocupaciones de Martina. Se podría decir, con un punto de pedantería, que he suspendido el principio de incredulidad con que procedemos a leer las ficciones sin darnos apenas. Admito a quien entra, perdón. Me he metido en la mente de Martina, la he acompañado en sus disquisiciones mentales, he participado en sus interminables pesquisas, he creído en ella cuando todos los personajes del relato le daban la espalda, como si fuese su historia real. Y es que Martina Paula cuenta con tanta verosimilitud que la ficción parece veraz. ¿He sido embaucado por la narradora o, por el contrario, aunque no es pertinente ni conveniente creerse como verdadera las patrañas novelescas, he acertado al darle crédito a esa voz que parece ficticia y tal vez no lo sea más que en apariencia? No desvelaré ni la historia ni la trama de este relato, absolutamente logrado y eficaz en sus propósitos. Si acaso para guiar a aquellos que se disponen a leer el libro, les diría que no les defraudará, que van a adentrarse en una narración que no les dará tregua ni les dejará aburrirse. El suspense recorre de principio a fin la historia de Martina, de la infancia a la madurez. Una pregunta sin respuesta la obsede y la hace perderse para finalmente encontrarse. Si se me pidiera que definiese esta novela, lo haría con una denominación que a algunos les podría parecer chocante, pero lo hago con total convicción. La denominación que a mi juicio mejor le casa es la de thriller autobiográfico. Pues efectivamente, con esta denominación de thriller autobiográfico, hemos vivido fascinados en estos meses porque nos pareció una cosa muy bonita y una cosa muy novedosa. Entonces, a propósito de esto, Paula, queremos preguntarte qué componentes hay de autobiografía y de autoficción en tu novela y si a ti personalmente te parece adecuada esta etiqueta de thriller autobiográfico que utiliza Manuel Alberca. Me encanta thriller autobiográfico, porque precisamente es lo que yo me proponía. Me gustó el prólogo y me conmovió porque me sentí entendida. ¿Qué hay de autoficción? ¿Qué hay de autobiografía? Bien, cuando como he dicho antes, he hecho una narración de un tema de mi vida que no es lo mismo que narrar mi vida. Y entonces lo que va dentro de la novela, yo me he ceñido a todo aquello, los personajes, todo lo que está elegido es puntualmente para ir moviendo esta trama. Entonces, tenía muchas dudas cómo escribir esto. Empecé con un epistolario, una serie de cartas. Y ahí me di cuenta, digo, no, aquí lo que me pasa es que tengo miedo. Yo no, tengo miedo de escribir, tengo que escribir una novela. Había muchas formas de estructura. Yo empecé la carrera de arquitectura, después la dejé, pero aprendí una cosa que me ha condicionado toda la vida, que ha sido, hay muchas posibilidades en un diseño, pero solamente hay uno que es el mejor. Y entonces esto ha sido terrible, porque, claro, hice 1000 posibles diseños, ¿no? De estructuras, me lo pasé muy bien, es muy divertido eso de, ¿y si empezara por esta parte? ¿Y si empezara por el final, pero luego? ¿Y si una serie de flashbacks? Bueno, entonces, después, finalmente
llegué a la conclusión de que iba a hacer algo que no lo he visto hecho antes, entonces pensé, estoy siendo un poco ambiciosa, esto a lo mejor. Y es empezar con la voz contada, como si fuera una autobiografía. Pero no es realmente una autobiografía. Además, cuando se empieza a leer, son dos cosas. Una cosa es la voz y otra cosa es el tono. La voz es muy cercana. A mi madre le oí decir, y más de una vez, empieza. Y es como que te lo estoy contando. Pero luego ves ahí que hay una ligereza, ¿no? Un poco de humor. Madre está jugando al póker y Martina dice, y yo vine entonces a fastidiar la partida de póker a mi madre, casualmente como si nada. Entonces he intentado adentrar al lector en una historia que es seria, pero de una manera ligera, desenfadada, porque no he querido dramatizar, no me interesaba el drama, lo que me interesaba es el suspense. Y lo que me interesaba es llevar de la mano del lector para después, lo grande después. Entonces, la voz al principio es ficción, o sea, es cuando se lee, estás leyendo y yo siento que el lector, bueno, yo no puedo hablar por el lector, pero como que no te lo crees al principio, es como que es la voz de una persona que está en una autobiografía, pero el tono es un poquito desenfadado. Entonces está muy... Pero a medida que van transcurriendo, cuando ya llegamos a más adelante, ahí, bueno, el lector hará sus decisiones de si esto es real o no. Lo que sí sabía es que si me comprometía al pacto autobiográfico, hubiese sido una narración quizás mucho más aburrida. Y lo primero que pasa cuando dices que algo es verdad es que las personas decimos, ¿será verdad? Y estás, ¿no? Se cuestiona si es verdad o no. Y entonces, pues, así es como he hecho esa fusión, ¿no? Lo que tiene de novela también es pues que hay una curva, ¿no? Hay una transformación en el personaje. Esto es de novela, esto no es de autobiografía. Él puede ser, pero yo he intentado que eso quede bien claro. Y entonces en ese sentido pues es ficción, por cómo he organizado la estructura. Paula, me gusta mucho lo que estás comentando. ¿Se me escucha? Sí. Vale, es que por un momento me había parecido que no. Me gusta mucho lo que estás comentando, porque yo soy novelista, ¿no? Y para mí lo que es el momento de la invención, ¿vale? Me fascina. El crear los personajes, el crear el lugar, la época, todo, ¿no? El recrearlo todo es una parte que me fascina. Sin embargo, en tu caso, aunque es novela, las novelas beben de la invención, ¿no? Pero tu novela también bebe del recuerdo. Sí. Entonces, ¿te ha sido muy difícil recordar lo que cuentas y ordenar esos recuerdos para poder narrarlo? Todo lo contrario, porque los puntos importantes han sido eventos inolvidables para mí. Entonces, eso yo creo que fue también lo que me empujó a escribir. Que yo tenía clara en mi mente ciertas frases, ciertas cosas que vi, todo ese puzzle que después, ¿no? Se forma al final. Entonces, no, he sido perseguida por mi memoria toda la vida, yo creo. Y esa mezcla de realidad y ficción, o sea, ¿en qué momento decidías poner cosas tuyas y en qué momento decidías que fuese? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has...? Pues
¿En qué momento he decidido poner cosas mías? Pues las cosas que he puesto eran necesarias ponerlas, eran imprescindibles ponerlas, para poder explicarse después lo que venía después. Pero estoy pensando que esto de la verdad, la verdad es muy relativa, porque como yo he vivido esto, a mí que me llaman fantasiosa, cuentista, mi madre me lo lleva llamando toda la vida, bueno, y más personas en mi familia. Entonces, claro que sabes qué cosas has visto y qué has oído, ¿no? Pero cómo las interpretamos cada persona es muy distinto. Como yo lo he vivido, no tiene que ver cómo lo ha vivido otra persona. Habrá personas que habrán vivido, y estoy deseando, bueno, me lo puede decir mi familia, no me lo pueden ir diciendo, como ellos lo han vivido, ¿no? Es distinto. Entonces, yo he elegido estos elementos y los he ido colocando para poder desvelar el final, para poder hacer sentido, para poder explicar la búsqueda, pero bueno, no, tengo un poquito gris ese tema de qué es exactamente ficción. Depende de lo que le vayas a llamar verdad o ficción, ¿no? Eso es un tema Que lo dejas para el lector, para que elija el lector si sí, quiere creer que es realidad o no. sí, porque todo es cuestionable, ¿no? ¿Fue exactamente así? ¿O no? Todo Claro. es... Mira, vamos a hacer una pregunta un poco distinta. ¿Sueles hablar más español o sueles hablar más inglés? Ahora español, porque llevo aquí ya 3 años. Vale, ¿te ha costado mucho escribir esta novela en español? Yo me he formado, inicialmente desde pequeñita en Australia, después toda mi formación se hizo en Australia. Yo escribía siempre en inglés y mi formación universitaria fue en inglés. Entonces, empecé escribiendo el libro en inglés. Pero después me di cuenta que era una barbaridad porque transcurrieron esos años 80 que es una gran parte de la novela, ¿no? En España. Entonces la cultura está reflejada en la lengua, es como tenía que ir en versión original. Y entonces dije, voy a escribir en español porque todas las voces y todos los recuerdos y toda esa manera de hablar, ¿no? Que es guay, de los años 80, que yo pensaba que esa palabra había desaparecido, pero todavía se utiliza. Porque yo hasta hace 3 años he estado en Australia. Entonces, pues, lo he escrito con gran esfuerzo, reconozco, porque muchas de las construcciones han sido corregidas porque eran muy inglesas, y lo he escrito en castellano porque tenía que ir en español, Qué bonito. ¿Qué sentimiento has tenido mientras escribías esta novela? ¿Y qué sentimiento ha despertado en quienes la han leído ya? Bueno, empiezo por la segunda parte, que me gusta. A la gente le está gustando muchísimo. Todo el mundo me dice que, bueno, depende, todos los lectores, cada uno lee cosas diferentes. Tengo, algunas personas leen y me quieren preguntar 1000 cosas sobre este personaje, sobre el otro, la madre de Martina, increíble persona, o, ¿no? Me van preguntando. Y, bueno, me van diciendo lo rápido que lo han leído. Lo que más me ha gustado es que me digan que la forma de narrar es que cuento grandes cosas
pues con importantes cosas, pero sin darle demasiada importancia, ¿no? Y esto es el sentimiento que yo he querido, esto ha sido un propósito mío desde el principio. Yo he querido, no me gusta que me muevan las emociones a mí. En el cine, quiero que sea una cuestión racional, que decidir yo propia. Hombre, por supuesto que nada, que no puede ir carente de sentimiento una novela, ¿no? Pero como se puede leer desde el principio, ¿entiendes? Ahí hay una serie de eventos traumáticos en la infancia de Martina y sus hermanas. Pero bueno, traumáticos no. Yo recuerdo tener una infancia preciosa y una adolescencia preciosa. Y esto lo he querido transmitir en la novela, a través de Martina, ¿no? Y bueno, lo que pienso es que lo que las personas están diciéndome es que es una historia positiva. Esto es. Pues Paula, hablando de emociones, ayer mientras Delma y yo ultimábamos la presentación, nos surgió una pregunta y es ¿cuál es la parte de La hija de Pedro que más te ha emocionado a ti? Bien sea al escribirla, bien sea al volver a la novela, ¿no? Porque imagino que tú ya con el libro impreso también estarás en ese punto en el que has logrado poner un poquito de distancia. Y efectivamente es el momento perfecto para que puedas leernos tú misma algún fragmento de la obra si te apetece. Pues a ver si lo encuentro, pero bueno, no, cuando se busca algo nunca se encuentra, pero... Eso podría ser también un lema que figurase al comienzo de la novela. Sobre todo esta novela, sí. Sí, pues mira, os va a sorprender, pero me conmueve el tiempo que tuve con mi madre en el jardín. Esto es muy bonito. Esto, mi madre el amor por la naturaleza viene principalmente de mi madre, ¿no? Y yo pasaba las tardes en el jardín observando cómo siempre juntos escarbaban constantemente y jugaban. Estoy hablando de Rosendo y Flor, un gallo y una gallina. El gallo era blanco, siempre impecable. Bueno, no voy a leer todo esto, pero tengo esta parte, finalmente, esta observación de esa gallina rescatada y el marido que le pusimos, el gallo, que luego eclosionan los pollitos. Era algo conmovedor. Lo he puesto aquí para observación de los lectores y viene a la trama. Una familia, ¿no? Una familia en la cual no falta la madre, los niños, los pollitos, aprenden de la madre. Es una cosa muy básica. Pero cada uno tenía su personalidad y eran felices. Supe entonces que los seres vivos aprendemos la cultura de nuestras madres y seguidamente del grupo y del entorno. Y bueno, esto fue una observación que yo hice de pequeña y la he plasmado aquí. Y no, esto me conmueve mucho porque es muy básico, pero es muy cierto, ¿no? Entonces, esas dos figuras, que son la madre y el padre, presentes. Bueno, has preguntado qué me conmueve a mí. A mí, algunas de las partes que más me han conmovido han sido las cartas. No sé si es porque yo tengo cierto amor natural por las cartas, pero hay algunas, particularmente la última, que por supuesto no diré de quién es ni qué contenido tiene, pero esa es muy, muy emocionante. Te entiendo, esto es muy especial, sí. Y no sé si, claro, imagino que muchas de las cartas tienen base muy real, ¿no? Que serán algunas incluso transcripciones, supongo, que es algo
es algo muy bonito. Pues otra pregunta que nos hacíamos Paula, Delma y yo es, cuando tú escribías este libro, ¿qué persona soñabas que fuese la primera en leerlo, en tenerlo entre las manos, en descubrirlo? Pues nadie, la verdad. Y lo he pensado, cuando recibí el libro, ¿quién me gustaría que lo leyese? Y, y bueno, no, una amiga de mi padre, porque era muy cercana a mi padre y entiende y vivió aquella época. Yo sí que recuerdo, Paula, en el momento en el que ya estábamos en las fases finales de corrección de maqueta, ¿no? Que tú me decías, yo no tengo ninguna prisa, pero hay cierta gente que no quisiera que faltase antes de que Sí, yo terminase el libro, ¿no? sí. Pues ella, Tere Escaso, porque era una amiga muy cercana de mi padre que ha leído el libro y le ha gustado mucho. Y me comentaba la forma de narrar que le gustaba mucho. Es una gran lectora además. Y entonces, pues ella. Y Rafo, el hijo de Javier, con el que hablo mucho, con el que convivimos mucho en nuestra infancia, y nosotros dos decimos que somos hermanos. Entonces, pues sí. Y sí, esas dos fueron estas dos personas porque son de aquella época y vivieron esta historia, sí. Hay otro detallito que nos llamó la atención y que hay incluso una anécdota divertida porque en cierto momento se pensó que podía ser una errata a la hora de pasar el manuscrito, ¿no? Entonces, como veis, Manuel Alberca en el prólogo hace este juego entre Martina y Paula, y es que al final, cuando llegamos al final de la novela, quien firma el libro no es Martina, sino que firma el libro Paula Juria, ¿no? Entonces nos preguntamos por qué en todo momento hablamos de Martín y sin embargo llegamos al final del libro y quien firma es Paula y de repente parece que hay una confusión entre el personaje literario y la autora real. Cuando llegó al final esa carta, o sea, cuando llego a ese punto, eso es una conversación entre Martina y su madre. Podía haber firmado Martina. Pero ya esta novela transmuta, empieza que se siente como una novela al principio, como bien explica Manuel Alberca, se suspende la incredulidad, él dice, ¿no? Pero empiezas con la incredulidad, porque es una historia un poquito, cuando estás leyendo el primer capítulo, ¿no? Pero a medida que vas avanzando, o por lo menos es mi intención, vas viendo, ostras, esto es verdad. Entonces, llegado a ese punto, ya me quito la máscara, ya Paula, porque además estaba concluido 50 años, estamos en el 2018 ya, y entonces por eso a esa transmutación de empezar con autoficción y finalmente yo creo que la novela cambia y final es más autobiográfica al final. Y entonces me sentía un poquito, phony se dice en inglés, un poquito falsa de poner Martina, al final no procedía. Yo creo que pedía la firma de la narradora, autora. Ya he salido del armario. No sé si me explico. Estupendamente, te explicas muy bien. Paula, sabemos que para ti Juan Béjar es alguien especial. Sí. ¿Qué aporta la ilustración de Juan Béjar al universo de tu novela? Juan Béjar tiene unos cuadros misteriosos, preciosos, unos cuadros que dicen que el buen arte es el arte el que cuando tú ves un cuadro y lo quieres volver a mirar, ¿no? Lo quieres volver a mirar. Pues esto es lo que pasa con los cuadros de Juan Béjar y están llenos de pequeños detalles y llenos de misterio. Él habla de simbolismo conceptual, ¿no? Y entonces, pues,
A mí me gustan mucho las velas. Es como, suelo poner velas. No soy religiosa, pero tengo esta costumbre de poner alguna vela, pido deseos. Y entonces, pues, son como para mí un símbolo de la esperanza, de que se pueden cumplir los sueños, los deseos, hay que mantener viva la llama. No, es bonito. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esos pequeños rituales que tenemos, no dentro de esa oscuridad, dentro de esa oscuridad, ¿no? ¿Por qué crees, Paula, que puede gustarle a los lectores tu libro? ¿Por qué crees tú que un lector que no te conoce de nada debería de leer tu novela? Pues esta pregunta me gusta porque hace poco, bueno, he leído novelas de este tipo y no han sido positivas. Es como, te voy a contar la carencia que yo he tenido. Fíjate, ¿no? Qué dolor, ¿no? Bueno, pues yo te voy a contar la carencia que yo he tenido, pero mira qué bonita vida he tenido. Yo estoy contenta, ha sido una historia positiva. Me siento muy orgullosa de mis padres, de los dos. Quiero muchísimo a mis hermanas. Y no cambiaría nada. No cambiaría nada. O sea, aquellos años 80, con esa crisis económica que había en España, en la Martina, venía de una vida muy acomodada y el traslado a España resultó ser que se dieron muchas vueltas a muchas cosas, ¿no? No voy a contar, pero es un libro positivo. Yo pienso que todo es lo que nos decimos, Y yo miro para atrás, esta Martina, lo que estaba viviendo con 13, 14, 15 años. Leer, que lean los adolescentes, estos que están con el móvil todo el día. Esa es la vida real. Esto es la vida real. ¿No? No, ahora parece que estamos en la estratosfera, no estamos en la vida real. Y entonces creo que es un libro positivo en ese sentido. Que pueden haber carencias y pueden haber cosas duras, pueden haber retos, pero tenemos que seguir caminando. Esto es. Pues Paula, vamos a pasar ya a la última pregunta por nuestra parte y ya sí que dejamos el diálogo totalmente abierto a quienes nos acompañan, a quienes nos escuchan, que como sabemos que hay gente que ya ha podido leer el libro, pues estaríamos muy interesados en poder saber su opinión, sus preguntas, sus comentarios y demás. Entonces, queríamos preguntarte qué enseñanza se desprende de la escritura y de la lectura de la hija de Pedro, porque sí que entendíamos tanto Delma como yo que en ese viaje de introspección, que en ese viaje iniciático, que en ese viaje en la búsqueda de la identidad, pues al final había una enseñanza que se aplicaba a Martina, pero que también se podía aplicar la autora y que por supuesto podemos aplicarnos los lectores. Bien, no, ¿estamos hablando de la técnica narrativa? No, perdóname, Pedro. O estamos No, de la enseñanza que se extrae después del viaje literario por la novela. Ya te comprendo. No quiero decir moraleja porque va a sonar a fábula, ¿no? Pero la enseñanza, el aprendizaje. Sí, bueno, yo creo haber respondido parcialmente a esto y vuelvo al tema de la sangre, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, bueno, vamos a ver, hay una manera de entender, pues por la religión y por la historia, el tema de la genética. Entonces, como se refleja en esta novela,
la protagonista, hace una exploración del valor real de la genética, ¿no? Y en ella misma, en los demás. ¿Cómo de importante es la genética? Es muy importante. Ella piensa que sí, en un principio, ¿no? No sabe muy bien cuál es la suya. Tiene dudas. Después esto queda resuelto. Y bueno, el problema en sí había sido ese entender de que era importante realmente, ¿no? Que la genética era importante. Y nosotros lo tenemos, nuestra sociedad lo sigue teniendo. Pero es que mi sangre no es mejor que la tuya, ni que la de nadie. Pero todavía estamos anclados en este pensamiento de razas y de fronteras y de naciones y nacionalismos y de racismos, y todavía tenemos guerras por las razas y las fronteras. El racismo no se ha ido a ningún lado. Entonces, sí, y si viésemos el tema de... Claro, pero es que tiene que ver porque hace muy poco un hijo nacido fuera del matrimonio, como he dicho antes, no era hace bien poco, en 1960 y algo, no era un pecado, sino que era, aparte de ser pecado, era un delito, ¿no? Entonces estamos todavía anclados en ese pensamiento en muchos sentidos, ¿no? Entonces, la cita del libro de Mark Twain, qué fácil es hacer a la gente creer una mentira, qué difícil es deshacer una mentira, viene a raíz de ese tema, porque nos creemos ciertas cosas y cambiar estos pensamientos es muy difícil. Pero realmente la mentira, yo estaba buscando desvelar esa mentira, pero es que esto no era importante finalmente. La mentira era la de la sociedad, que dice, ¿no? Por ejemplo, ay, pues un hijo de matrimonio es un gran problema, ¿no? Hoy en día, fíjate, no es ningún problema. Hoy en día las mujeres tienen hijos solteras, ¿no? Pero hace muy poco era muy diferente. Era un gran problema. Y todavía seguimos, en ese sentido, si extrapolamos, tenemos que ahondar, porque fíjate lo que tú dices, viviendo en Málaga, ¿no? Pues fíjate, ahora hay racismo en España hacia la población marroquí, entonces tenemos que ahondar. Y si usted hubiese nacido en Marruecos, ¿no? Yo hubiese nacido en Marruecos, o sea, no, ese es el gran tema en el cual no andamos para nosotros cambiar en el día a día, porque tenemos más poder que el que pensamos con nuestros comportamientos, con las cosas que hicimos a nuestros hijos, como para construir una mejor sociedad viene de ahí, de esos reflexiones personales, ¿no? Y no de lo que nos dicen que tenemos que pensar. Entonces creo que ese es el mayor aprendizaje. Esa observación está reflejada en la novela a través del viaje de Martina, ¿no? Ujú. Mil gracias, Paula, por todo el aprendizaje, por todas las confesiones y por lo mucho que hemos disfrutado en el Toro Celeste con tu libro. Este es un viaje distinto, ya hemos acabado el viaje de la edición de La hija de Pedro y ahora comienza el viaje de las presentaciones de La hija de Pedro. Entonces hoy ha sido la primera que queríamos compartirla a nivel virtual para paliar las distancias, pero el lunes 13 de marzo, la semana que viene, estaremos en el País Vasco, en San Sebastián, en el Coldo Michelena. Y en esta ocasión pues estaré yo con Paula y con Begoña del Teso, así que a los amigos que seáis de allí de San Sebastián esperamos volver a veros. Yo espero poneros carnalidad en persona y los amigos del Toro Celeste pues nos acompañarán en la distancia como siempre.
Así que, Paula, por nuestra parte, enormemente agradecidos por permitirnos inaugurar la Cervantina contigo. Millones de gracias a los que habéis asistido hoy, a los que nos habéis acompañado. Ojalá luego los que no han podido pues, puedan ver la grabación. Y ahora sí, abrimos el diálogo a los que estáis aquí en la sala. Podéis activaros el micro directamente o como Zoom tiene la opción de levantar la mano, pues si queréis levantar la manita como los alumnos en clase, pues también está bien, lo que prefiráis, como más cómodos os sintáis. Sabemos que cuesta romper el hielo, pero seguro que alguien alguna preguntita o comentario tiene de los que han podido ya leer el libro, de los que han estado en la presentación y tienen inquietudes antes de empezar a leerlo. Chin, chin. Estoy deseando responder preguntas. Porque seguro que os he dejado un poco confundidos con tantas. Virgo Voy a y Mónica romper, se ha activado el micro. Yo creo que eso significa que quiere hacer una pregunta. ¿O no? ¿Quién? ¿No? voy a romper yo el hielo. Paula, Dime. ¿tienes pensado en sacar alguna otra novela? Sí, estoy a la mitad de una que se llama El director. Director. Pero lo tengo en pausa porque ahora esto me conmueve, me remueve mucho este tema. Y entonces escribir es emocional para mí escribir. Porque cuando empiezo a escribir me meto en ese mundo. Y ya estoy todo el tiempo en ese mundo. Mis personajes están, es mi hábitat. Y entonces pues lo he dejado, pero sí, estoy deseando de retomar, se llama El director. Lo he dejado de momento hasta, lo tengo pausado, sí. Y la estoy disfrutando mucho. Sí, estoy en este... Ahora es un momento de disfrutar esta, de aprovechar todas las presentaciones que vengan y después, bueno, pues ya pueda volver a coger la otra, que si la está disfrutando encima la cogerás pronto. Sí, sí, bueno, la otra también tiene una construcción curiosa, va realizada con una serie de episodios que de por sí solos ya son completos, ¿no? Es algo un poco ambicioso también. A ver. Pero bueno, en cuanto a esta, se está vendiendo muy bien y se lee muy rápido, así que estoy contenta, pero me gustaría oír de los lectores, claro, porque todas estas conclusiones las hago yo, pero cada lector es, ¿no? Los Claro, lectores es un mundo. hacen lecturas distintas. A ver si alguno se atreve a dar su opinión. Bueno, yo no sé quién de los que estamos presentes ha leído y quién no, entonces tampoco quiero. Y aparte, bueno, yo al fin y al cabo soy un personaje del libro. Siempre quise ser un personaje. Entonces, quiero agradecerle a Paula, sobre todo agradecerle, porque si el viaje que ha hecho con este libro nos ha invitado a todos a participar de él. Y cuando hablábamos de que se lee fácil, es verdad que es un libro que se lee fácil, pero no me parece un libro fácil. Es un libro que está lleno de reflexiones. Yo lo leí en 2, 3 días, lo hubiera podido perfectamente leer en 2 días o en un día si no hubiera tenido que trabajar y hacer otro tipo de cosas, pero no me parece un libro fácil. Es un libro que te hace pensar. Un libro sin, ¿cómo explicaría yo esto? Sin pretensiones, pero sin pretensiones en el sentido de que ella lo único que quiere es contar su historia, no pretende más que eso y bueno, y la sangre, ¿no? Lo que hablabais antes de la sangre, ¿no? La importancia que se le da a la sangre, que las familias no tienen recetas para funcionar, que los lazos de la sangre son muchísimo más débiles que los lazos del roce, del cariño, de la convivencia. Y sobre todo, pues eso, agradecerle que
nos haya incluido, que ha contado su verdad, que realmente no hay una parte de novela y una parte de realidad, es su verdad, la suya, la que ella cuenta y es verdad, tal cual lo cuenta. Nuestra infancia ha sido un poco alternativa, digamos. Y, y me parece que ella lo ve desde la distancia con esa positividad y me parece increíble y genial. Entonces, su obsesión que tuvo porque claro, esto es un proceso larguísimo, no solo el escribir el libro, sino todo lo que cuenta hasta que ella empieza ya a atar cabos y a encontrar todas esas respuestas que buscaba, pues ha sido un proceso muy largo. Y es verdad que quizás no se ha sentido en todo momento apoyada, por la familia me refiero. Y pues nos ha hecho ver que esas necesidades que ella tenía pues tienen el resultado que ella ve ahora mismo todo su pasado con esa positividad. Entonces eso pues me emociona y me parece que es estupendo. A mí el libro me ha vuelto un poco del revés, ya se lo dije a ella, como un calcetín, pero bueno, entiendo que claro, soy parte de la historia, entonces la emoción no es la misma. Voy a intentar ver el libro desde fuera, ¿no? Desde fuera de la historia, como si fuera un lector más, pero no puedo, es imposible. No puedo. Así que a mí me ha encantado, por supuesto. Gracias, Mechu, eres maravillosa. Un besito. Un besito. Bueno, yo ya estoy despierta y es de día aquí. Así que buenos días a todos. Lo primero de todo, Paula, enhorabuena. Lo recibí ayer y leí 3/4 y eso que trabajé hasta bastante tarde. Yo que me acuesto muy temprano, para levantarme temprano me quedé muy tarde para leerlo y me conmovió mucho y creo que Michu ha dicho una cosa muy importante que creo que tus hermanas no te apoyaron mucho en este camino y lo sentimos. Y nada, corregir una cosa, un detalle muy pequeñito, pero que lo tengo que corregir, que en el capítulo ese de que yo adelgacé, eso no es verdad. No adelgacé nada, pero bueno, eso ya lo tenéis que leer. Las que me lo conocen ya lo verán. Y nada más, que te den muchísima enhorabuena y bueno, me parece un libro pues fascinante y los caracteres que describes, pues sí, fascinantes. Y Javier olía a cebolla y a tabaco y a la cazadora de cuero 100%, pero bueno, también lo recuerdo con mucho cariño. Gracias, Lili. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir que estoy deseando leer el libro, que me he quedado súper impresionada después de escuchar a Paula y que, bueno, viví muy cerca de ellas durante mucho tiempo y ellas de nosotros y sois las cuatro, una parte, Menchu más recientemente, pero una parte súper importante de mi infancia y mi juventud. Estoy muy feliz por ti, Paula. Enhorabuena. Gracias. Me alegro de verte. Y yo también. Bueno, yo también formo parte del libro. Yo lo he leído, lo leí previo a publicarse. Debo decir que es un libro divertido dentro de la seriedad del tema que se toca, ¿no? Porque es un tema serio, ¿no? Si lo ves luego después de haberlo leído, que yo lo he leído en 2 días, aunque mucha parte de la historia ya me la conocía, porque también la he conocido desde fuera. Es un libro para mí divertido, porque Paula tiene el toque mágico de a un tema tan serio, quitarle a veces tanto hierro, ¿no? Con expresiones y con, ay, sí, qué guay esto, ¿no? Hay expresiones que hacen un poco liviano esto. Entonces, joder, leerlo ha sido para mí entretenido y divertido, porque bueno, he conocido la historia desde otro ángulo y ha sabido muy bien, como muy bien describe quien hace la introducción, que nunca me acuerdo de su nombre, porque yo no estoy muy metida en la literatura, pero
es un thriller porque el libro te invita constantemente, hostia, ¿y ahora qué pasa? Ostras, espera, a ver, no, voy al siguiente capítulo. También es muy bueno que no sean capítulos muy largos, entonces te invita a querer seguir leyendo y eso es algo que ella lo ha conseguido muy bien. Y bueno, y el lunes estaré allí, por supuesto, para que me firme el libro que he comprado y encantada de darte un beso y veros a Pedro y a Delma, que no os conozco, pero bueno, ya ahora os veo y os pongo cara. Y nada, estaremos allí para darte un beso y a mí me parece fantástico tener una amiga que publica un libro, como si fuera lo más normal del mundo, entiéndeme, publicar un libro, ¿sabes? O sea, es que es la hostia. Pues nada, yo me alegro muchísimo por ella y por haber resuelto una gran duda que tuvo en su vida y me alegro muchísimo por ella. Estoy encantado de formar parte del libro, como Menchu. Que Menchu ya quizás no se acuerde de mí, pero yo de ella sí me acuerdo. Y nada, eso es. A mí me ha parecido liviano dentro de la pesadez que es el tema. La pesadez o la gravedad o la profundidad que tiene este tema. Y que luego ella además lo ha querido sacar no solo a mi familia, no solo a él, sino ostras, que esto le ocurre a todo el mundo. Entonces es muy apetitoso de leer y muy interesante cómo está narrado. Gracias. Judith, además, es que aparecen los agradecimientos, lo que pasa que como es muy pudorosa no lo ha querido decir. Bueno, no por eso, sino porque ya no me acordaba que, de hecho, Paula me dijo, y estás en los agradecimientos, pero bueno, tampoco es una cosa que me haga especialmente, ¿no? Se lo agradezco, yo se lo agradezco que me haya puesto los agradecimientos, pero bueno, la historia es que fue una historia, o sea, ella tiene una historia muy interesante y que sí que merece un libro. Y a mí lo que más me gusta es tener una amiga que ha publicado un libro. Es lo que más me gusta. Que no todo el mundo lo puede decir. Y yo sí. Desde luego, y además en una editorial tan buena y tan maravillosa como El Toro Celeste, o sea que... Y además, sí, además, claro que sí. Pues nada, Judith, nos veremos pronto en el País Vasco. Sí, ahí estaremos. Pues no sé si tenéis alguna pregunta o comentario más por aquí en la sala. Parece que no. Bueno, yo solo una cosita rápida. Yo no lo he leído, lo tengo ya, así que nada, con la presentación de hoy lo que estoy es deseando leerlo. Así que enhorabuena y enhorabuena al Toro Celeste también. Muchísimas gracias. gracias a ti, Ana, por formar parte del equipo, que eres un fichaje espectacular y estamos muy contentos de haberte incorporado. Bueno, esto ya que estamos aquí, lo digo como cierre de la presentación, no lo he dicho antes, pero El Toro Celeste es una editorial un poco particular, porque cuando digo fichar el equipo, en realidad es que estamos explotando a Ana, igual que estamos explotando a Cristina, igual que estamos explotando a Paco, explotando a Delma, explotando a Rubén y explotándome a mí mismo. El Toro Celeste no es una empresa, no es una sociedad limitada, no es una cooperativa. El Toro Celeste es una asociación cultural sin ánimo de lucro. Lo que pasa que, como veis, y creo que al final los frutos lo prueban, pues nos tomamos las cosas con mucha seriedad, hacemos libros de muy buena calidad y procuramos mimar a nuestros editores, a nuestros autores, perdón, y ojalá Paula se haya sentido mimada con nosotros. Entonces, bueno, no es fácil hacer una labor editorial en los tiempos que corren y menos de forma voluntaria, pero bueno, hay gente que se va a la perrera los fines de semana, hay gente que se va un ratito con los ancianos y nosotros pues nos vamos un ratito por las tardes con los libros, los cuidamos, los acariciamos y damos por hecho nuestra labor social. Así que bueno, que en esta labor andamos y que ojalá pues podáis acompañarnos todos en este camino y que ya os quedéis con nosotros. Pues nada más, pues si queréis cerramos la presentación, agradecidos de vuestra presencia y con la esperanza de volver a vernos pronto. Así que muchísimas gracias.
Y yo también quiero decir que muchísimas gracias a todos por haberos conectado y muchísimas gracias a vosotros, Pedro, y a la editorial. Como ya he dicho bastantes veces, estoy muy contenta por todo el trabajo que habéis hecho y por la calidad de vuestro trabajo. Y bueno, nos vemos pronto aquí en San Sebastián. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.